7 de la mañana con 43 minutos. Tenemos en estos momentos al doctor Mauricio Alarcón, analista político, con quien vamos a conversar sobre la coyuntura política, la crisis del gobierno, la CONAIE, pedidos de destitución, entre otros. ¿Cómo está, doctor Alarcón? Bienvenido a la mañana en RTP. Astrid, buen día. Siempre un gusto de estar con ustedes y pues con esta coyuntura que no deja de sorprendernos, mucho menos de aburrirnos, pues bien vale una discusión. Doctor Alarcón, muchísimas gracias y lo abrazo a la distancia. Me gustaría analizar esta mesa de diálogo que conversábamos en más de mañana, que para mí y para algunos también que concuerdan con lo mismo, parecía más un rescate de un secuestro. ¿Cómo usted lo percibió? Precisamente como cualquier cosa menos un diálogo. Parecía, por supuesto, un proceso de negociación para rescatar a alguien secuestrado o un proceso de escucha en el que la otra parte o aceptaba o la cuestión terminaba ahí o se prolongaba eternamente. Cuando desde varios sectores de la sociedad civil promovimos la posibilidad de un espacio horizontal para la búsqueda de acuerdos, todo había sido concebido desde la perspectiva de co-crear soluciones. Entiéndase que todos de manera participativa y a nivel horizontal podamos, a partir de los problemas identificados, trabajar conjuntamente en soluciones. Pero en este caso, lamentablemente, lo que se ha visto no es un proceso en el que las dos partes se encuentren en igualdad de condiciones, sino que en definitiva las imposiciones y las posiciones firmes e inclaudicables han estado a la orden del día, con las consecuencias que terminan también afectándonos a todos los ecuatorianos. Y dentro de estas consecuencias, no sé si el gobierno lo está percibiendo, pero a ver, ¿cuál es la posición que mantiene en estos momentos, por ejemplo, el ministro de Gobierno? Ayer prácticamente le suplicaba a la CONAIE que confíe en ellos, que confíe en el gobierno. Proponía una hora para hoy el encuentro, la CONAIE le bajaba esa hora y decía, no, nosotros queremos esta hora. No solamente llegan con 10 pedidos, sino que aumentaron 2 más, que entre ellos estaba que se destituya al ministro del Interior. O sea, prácticamente el gobierno va suplicando, va de rodillas. ¿Cuál es la postura en estos momentos que debería tomar tanto el Ejecutivo también y la participación del Legislativo, que también tiene que ser importante dentro de esta mesa de negociación? Clave, Astrid, esto último que tú mencionas, porque hay varios temas, no solo de los 10 pedidos iniciales, sino de los que ayer siguieron saliendo, que no pasan por decisión del Ejecutivo. Sin embargo, nadie se ha dado el trabajo de cuestionar a los dignísimos representantes que en este momento están más ocupados buscando la destitución del presidente que atendiendo las necesidades de los ecuatorianos. Pachacutic junto a UNES, quienes promueven la destitución, juntos han tenido votos suficientes para tener una mayoría absoluta. Y yo me pregunto, ¿qué proyectos de ley han presentado? ¿Qué propuestas han viabilizado para lograr lo que ahora son demandas y exigencias del Ejecutivo? O me pregunto también, por ejemplo, en el tema que está en discusión, el de la consulta previa, libre e informada. ¿Cómo se puede buscar que esto sea mejor regulado en un decreto cuando corresponde que deba estar incluido en una ley orgánica de responsabilidad del legislativo? Vemos incluso a un ejecutivo dispuesto a todo, pero en cuanto a ceder, con muy poca capacidad de comunicar el impacto que cuestiones tan, entre comillas, mínimas como 10 centavos tienen en la vida de la gente. Ayer a mí me sorprendía, y dejo nada más de este dato para continuar la discusión, conocer que con estos cambios que se está pidiendo a los subsidios de los combustibles, se destinarían 4.000 millones de dólares a los mismos, mientras que el presupuesto de educación es de 2.600 millones. Mientras que la salud tiene un presupuesto similar. Así es que aquí estamos viendo que en muchos casos la preocupación no va por atender los problemas de salud y de educación, sino simplemente de una posición de querer salirse con la suya. Ingeniero Alarcón, Fernando Insúa le saluda, buenos días. Se acaba, usted ya bien hace señalar esto, pero se acaba, por ejemplo, de derogar el decreto 95 por presión de la CONAIE. Hasta hace unos días había el paradigma de que si los transportistas no entraban en un paro nacional, no iba a ser un paro que ponga en jaque un gobierno.
pero en este caso estamos viendo otro tipo de cosas. Es por la debilidad del propio gobierno que está sentado y capitulando en todos sus planes de gobierno, porque vemos que esto era parte de sus preceptos de reestructurar, por ejemplo, el sistema hidrocarburífero del país en 100 días, ya lo capituló el día de ayer, y está capitulando en otras cosas, y tampoco se comunican otro tipo de alternativas, y con un grupo que no es que ha movilizado a todo el país, ni tiene a los transportistas de su lado. En ese aspecto, ¿cómo sale el gobierno de esto y cómo podría sostenerse en el tiempo después de estas capitulaciones, digámoslo así? Sale el gobierno muy debilitado de un proceso como este. Si ya tenía baja credibilidad y baja confianza, después de esto probablemente las cifras sean peores. Y si consideramos que esto ocurre apenas poco más de un año en funciones y teniendo 3 años por delante, nada está dicho, y creo que pues en ese sentido solo un gobierno que plantee alternativas, que se conecte con la ciudadanía, que comunique bien y que haga cambios dejando de lado actitudes arrogantes o ególatras, va a sobrevivir hasta 2025. Lo que menos creo queremos la gran mayoría de ecuatorianos es que este show que hemos visto durante estos días, porque si bien es cierto ha cobrado vidas y ha existido mucha violencia, desde muchos sectores ha sido un show político, se repetirá una y otra vez, no sé con qué periodicidad, y ya vemos el impacto que tiene en la vida de los ecuatorianos. No es cuestión de simplemente paralizar el país cuando hay miles de millones de dólares en pérdidas de por medio. No se trata de llevar a cabo procesos de destitución en la Asamblea cuando vemos que esa inestabilidad dispara el riesgo país en los mercados internacionales. Así es que ojalá esto sea un momento, más allá del resultado, para la reflexión y la autocrítica de quienes hoy nos gobiernan, de que se corrija sobre todo y que se actúe con serenidad y con inteligencia durante los próximos 3 años. César Febres Cordero con la siguiente pregunta. Doctor, qué gusto saludarlo. Dígame o díganos aquí a la directa audiencia, ¿qué se puede esperar de gobernabilidad después de esto? ¿No? El diálogo no ha terminado, pero digamos que llegamos a un acuerdo de paz. El gobierno comprometería bastante dinero a las propuestas, así sean los 10 centavos de subsidio, y quedaría con una Asamblea Nacional donde se dice que hay por lo menos 72, 77 votos para la destitución. ¿Qué margen de maniobra tiene el gobierno después de eso? Muy poco margen, César, y creo que tú tienes la película muy clara y lo has manifestado incluso a través de tu cuenta de Twitter. La gobernabilidad estaba en entredicho desde el día 1 de este gobierno. Guillermo Lasso la conocía tan pronto pasó a la segunda vuelta. Tener 12 legisladores incapaces de formar una bancada propia ya era un problema desde antes de ser formalmente presidente de la República. Sin embargo, con ese escenario, creo que cualquier persona con capacidad política y con inteligencia política hubiera buscado la forma de activar un plan de gobierno, como efectivamente se nos dijo, sin necesidad de pasar por las negociaciones propias de los acuerdos de gobernabilidad en el legislativo. Ahora, como tú bien lo señalas, hay que considerar que hay 2 procesos, el de la negociación de acuerdos con el movimiento indígena y otros movimientos sociales, que continuará hoy y que esperamos llegue a feliz término, y otro que también sigue hoy y que probablemente culmine el día viernes, como manda la Constitución, con una votación para destituir o no al presidente de la República. Esos juegos políticos afectan también la gobernabilidad. Esos juegos políticos hacen mucho daño a lo que falta aún de gobierno, y pues de nuevo, ojalá haya madurez de inteligencia por parte del gobierno nacional para activar de manera directa cuanta opción esté disponible para concretar aquellas propuestas que nos hicieron en campaña. Hay mucho que se dijo, se podía hacer por la vía del decreto ejecutivo, y pues después de 1 año y 1 mes vemos que esto lamentablemente no ha sucedido, y por ello estamos donde estamos este rato. Doctor Alarcón, ahora a las 11 de la mañana de hoy ya está convocado nuevamente el Pleno de la Asamblea para seguir debatiendo la aplicación del 130. Saquicela desconoce de la mujer del maletín, porque ya no es su nombre, ahora se señala que es una mujer, la mujer del maletín. ¿Usted cómo considera que se va a desarrollar nuevamente este debate en el Pleno? Porque realmente lo que vimos el domingo fueron asambleístas, unos un poco más perdidos que otros, defendiendo sus posturas, pero no tratando el tema de fondo, que es el bienestar del país.
Lo que hemos visto en los dos espacios anteriores de esta misma sesión extendida es la mejor muestra de la calidad de la representación en Ecuador. Desde asambleístas que sin ningún empacho y en señal abierta hablan de testículos, hasta aquellos que dicen que Ecuador tiene 28 provincias, desconociendo algo tan elemental como la división política territorial. Un debate que pasa por lo visceral, no por lo inteligente, y que en su análisis jurídico, como correspondería ser, nos da una deuda enorme a los ecuatorianos. Estamos no frente a un análisis de grave crisis política y conmoción interna, aplicando el numeral 2 del artículo 130, sino a una sesión de catarsis legislativa de aquellos que están manifestando su descontento, su odio, su intriga o todas las anteriores, y que pues terminará, como he dicho, en una votación. Creo que en este proceso, además, fue un error por parte del presidente de la República responder y argumentar en la forma en que lo hizo. Creo que más bien había una posibilidad de oro para dejar las cosas en su lugar, independientemente del resultado, y pues habrá que ver si hoy concluye el debate de tal forma que transcurran esas 72 horas hasta el día viernes, o si el señor Saquicela decide prolongar algún tiempo más de este asunto, no sé si con la intención de que se logren los votos de uno u otro lado y se consoliden las fuerzas, o simplemente de, como ya lo dijo ayer, erigirse como el gran gestor del acuerdo que se está discutiendo con los sectores sociales, ¿no? Ese doble rol de político y de negociador probablemente le traiga algún rédito, o al menos eso piense él. Doctor Alarcón, agradecerle mucho por haber estado junto a nosotros aquí en la mañana en RTP. Siempre un gusto, un gran abrazo a la distancia y a la orden siempre. Muy amable.